¿Por qué los hijos de Dios tienen que sufrir? Es el título del mensaje de esta mañana. No va a ser la respuesta absoluta, pero sí una de las facetas de la respuesta que quisiera reflexionar con ustedes. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 en adelante. El apóstol hace una exposición en donde nos genera en nosotros la necesidad de colocarnos en el lugar correcto frente a las dificultades. Procesos divinos en personas humanas. Y alguna pregunta que podría hacer esta mañana es la siguiente. ¿Es posible que esta mañana yo esté frente a alguna persona que está atravesando problemas, dificultades, luchas, tal vez en el trabajo, tal vez en la escuela, tal vez en casa? ¿Has experimentado que las dificultades recientes, por más sencillas que sean, parecen ser más difíciles de procesar cada vez más? No como hace un tiempo atrás que me resultaba más fácil. Estaré frente a un cristiano que está sufriendo rechazo, nota que en algunos círculos no encaja. Qué difícil es administrar esa experiencia y esas emociones. Puede suceder que cuando estés asistiendo a diversas reuniones de tu trabajo, reuniones en la iglesia, incluyéndola a la iglesia, estás experimentando desgano, cada vez menos ganas de ir, cada vez te cuesta más hacer las cosas, emprender tus responsabilidades. Bueno, las emociones en el cristiano es un factor importante a cuidar, vigilar. Y las emociones en la vida del cristiano podrían estar alteradas por la manera en la que nosotros planificamos nuestra vida. Recuerdo un profesor de la facultad. Él siempre nos decía una corta verdad, corta en la expresión. Jóvenes, si ustedes no planifican para el éxito, están planificando igual para el fracaso. Entonces, si yo tengo que planificar mi vida hacia adelante, yo tengo que prever momentos alegres, momentos buenos, momentos dichosos. Y creo que todos esperamos esos momentos y quisiéramos que sean más de esos momentos que de otros en nuestras vidas. Pero también tenemos que ser conscientes que podemos perder amores, que podemos experimentar tal vez la traición de un amigo, o la pérdida de algo importante, o podemos experimentar situaciones tristes, algún diagnóstico, alguna situación, alguna noticia. ¿Cómo planifico mi vida y en ella mis emociones para enfrentar también esas situaciones? ¿Cómo lo haré? Bueno, como hijo de Dios, como cristiano, debo tener en mi planificación, en mi vislumbre hacia el futuro, por lo menos una incipiente herramienta para saber, bueno, ¿qué hago frente a tal situación? Hoy quiero reflexionar con vos sobre la manera que Dios busca gestar en cada uno de nosotros el cristiano, el discípulo, el hijo, que finalmente Él quiere moldear en cada uno de nosotros. Probablemente todavía no seamos ese hijo de Dios que Él quiere que seamos. Es posible que Dios todavía esté pretendiendo algunas cosas más de mí, de las cuales todavía no he alcanzado, todavía no he cambiado. ¿Es posible eso? Claro que sí. Dios es un Dios que hace milagros. ¿Están de acuerdo con eso? Pero también Dios es un Dios de procesos, y yo quiero hablar de esos procesos en nuestras vidas. ¿Por qué la gente de Dios tiene que sufrir? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice el texto: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. El apóstol Pedro nos dice: no se sorprendan de que vengan dificultades en sus vidas. El apóstol Pedro a nosotros nos dice: tenemos que planificar un contexto de nuestras vidas en donde también seamos provocados, nos enfrentemos a pruebas
o al fuego de la prueba. Dice, amados, no os sorprendáis por el fuego de las pruebas que os sobrevendrán, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ellos. Dios usa los procesos en nuestras vidas para gestar cambios profundos, radicales en sus hijos. Dios forja un discípulo por medio de una serie de pasos por los cuales Él busca sacar de nosotros probablemente la escoria, con el fuego de la prueba, como se usa el metal, sacar de nosotros esa figura que Él usó cuando queríamos juzgar al hermano. Dice, mejor mira qué tienes en tu ojo que la pequeña paja que puede tener tu hermano en el ojo, ¿no? Sacar de nosotros tal vez alguna viga y purificarnos con las pruebas o el fuego de la prueba. Pensemos en lo siguiente, la uva. ¿Cuántos nos gusta la uva? Es un fruto muy rico. Pero la uva, mientras es uva, no sirve para mucho más que para consumirla, para comerla como fruta. Pero cuando procesamos la uva, se convierte en un vino, en un jugo de la vid, en una delicia, y es un valor agregado. Entonces adquiere un nuevo valor o adquiere mayor valor la uva cuando pasa por un proceso. El maíz, por ejemplo. Veíamos en el testimonio, el hermano realmente conmovía la fe de ese hermano y lo que Dios ha hecho en su vida. El maíz, cuando es maíz, no es tan apreciado como cuando se procesa el maíz y a partir de allí se hace harina, se hace polenta, se hace alimentos balanceados para humanos, alimentos balanceados para animales. Entonces adquiere un valor agregado, pero para ello requirió pasar por un proceso. ¿Cómo queda el maíz después del proceso? Totalmente transformado. ¿O no? Claro que sí. Tercer figura que quisiera usar esta mañana, el olivo. Nosotros solemos comprarlo, ¿no es cierto?, en una salmuera para colocarlo en distintas comidas. ¿Sí? El olivo, mientras olivo, no sirve para mucho más que para eso. Pero cuando es procesado se convierte en un aceite y así adquiere un valor agregado, un valor mucho más importante. En otras palabras, mientras vos y yo sigamos siendo vos y yo, no serviremos para mucho. Pero cuando vos y yo pasamos por el proceso divino, entonces nos convertimos verdaderamente en lo que Dios necesita y quiere usar en estos días. Es por eso que el apóstol Pablo, y permítanme ir al segundo pasaje esta mañana, Romanos 8:18. Van a ser solamente 3 textos bíblicos que vamos a leer esta mañana. Romanos 8:18, el apóstol Pablo, en consonancia con esto, dice lo siguiente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, ¿qué cosa?, comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. En otras palabras, los sufrimientos que tenemos aquí, dice el apóstol Pablo, no se puede comparar con la dicha de la vida eterna. Me viene a la memoria la cita de la hermana White, cuando los redimidos estén en el cielo y quieran intentar, dice ella, me acuerdo que ante la figura del árbol de la vida allí, van a tratar de intentar recordar los peregrinajes y los momentos más duros que han pasado en esta vida. Y dice ella, son tan buenos los momentos presentes que va a ser imposible
traer a la mente situaciones difíciles. Nada paga la alegría y la bendición de la vida eterna. Los procesos, saben, a nosotros nos hacen una nueva persona. Y ese nuevo en nosotros es algo incomparable, algo maravilloso, algo glorioso. Los procesos a nosotros nos enseñan. Los procesos a nosotros nos educan. Los procesos a nosotros nos maduran, nos hacen ser maduros como personas, como cristianos y espiritualmente. Los procesos en nosotros nos renuevan. Hacen una nueva persona. Quisiera que te preguntes lo siguiente. Cada vez que estés enfrentando un proceso, ¿qué está buscando conseguir Dios conmigo? ¿Qué todavía necesito cambiar? ¿Qué me estás mostrando Dios con este proceso? Tengamos en cuenta que el éxito, el triunfo, la gloria no forjan nuestro carácter, que es el único bolso que vamos a llevar al reino de los cielos. Estoy preparado, pero lo único que puedo llevar al reino de los cielos va a ser mi carácter. Abro un paréntesis. Es el sermón siguiente del mes que viene. Mi única valija que voy a llevar al reino de los cielos. Mi carácter. Cierro el paréntesis. Lo que define tu personalidad no son estas cosas, sino son los procesos. Algunos sugieren que somos lo que la vida ha hecho con nosotros, haciendo una alusión a las experiencias que hemos ido viviendo en el transcurrir de nuestro diario, mensuales y años de vida. Cuando hablo de proceso me refiero a pruebas, me refiero a dificultades, tentaciones, problemas que enfrentamos en la vida diaria. Hablo de cicatrices que todavía siguen incomodando en el presente. Hablo de momentos agrios, momentos tristes que al instante parecen ser duros, pero luego que los atravesamos empezamos a vivir una nueva etapa y empezamos a experimentar también las bendiciones que traían ellas como con uno de sus propósitos. Es importante entender entonces que los procesos también nos acercan más a Dios y nos permiten ver una faceta distinta de Dios que antes no conocíamos. Evitar pasar los procesos no te hace bien. Evitar no pasar por los procesos que Dios permite en tu vida no es lo correcto. No vas a permitirte conocerlo aún más a Él y crecer personalmente. Pensemos en algún proceso que hemos pasado en algún momento. Alguna dificultad, alguna prueba. ¿Quién fui yo antes de ese proceso? Bueno, probable respuesta podría ser, y yo era un hombre un poco acelerado. Quería resolver las cosas yo, a mi manera. Yo creía que tenía la razón. Yo pensé que era la parte inocente. ¿Quién soy yo después de ese proceso? Bueno, yo me descubro que era un poco apresurado para algunas cosas. Tenía demasiada autoconfianza, tenía que ser más calmo y esperar un poco más en la respuesta de Dios. ¿En qué aspecto Dios ha hecho que yo crezca en ese proceso? Es una respuesta personal. En este proceso en que hemos tenido que abandonar o cambiar, ¿qué cosas he tenido que cambiar o abandonar? Y si venimos al presente, la pregunta podría ser, ¿por cuál proceso estoy pasando hoy? ¿Recuerdan el Getsemaní? Jesucristo pasó allí su proceso, cuando tenía que definir en avanzar en el plan de salvación por el hombre. En el Getsemaní, que el Getsemaní se puede traducir lagar de aceite, era un huerto de olivos que comenzaba con el famoso Monte de los Olivos allí, y allí en los tiempos de Jesús se obtenía mediante prensas la obtención del olivo y se sacaba de ellos el aceite. Y ese aceite de olivo tenía algunos usos interesantes.
En el templo, como leímos esta semana en Reavivados por su palabra, se utilizaba como aceite para las luces de las lámparas. En rituales religiosos, por ejemplo, en el ungimiento de un rey, de un sacerdote. En la rutina medicinal de aquellos tiempos, el pastor ungía, derramaba aceite en la cabeza de las ovejas para que los unte ese aceite y pueda repeler de unos insectos que solían entrar por el oído y aguzanaban todo el cerebro del animal, enfermándolo. ¡Qué figura y qué paralelo que podemos colocar al día de hoy, ¿no es cierto? El enemigo tratando de colocar en nosotros, por medio de sus instrumentos, para colocar gusanos en nuestra cabeza y hacernos enfermar y no percibir la realidad. Entonces el pastor ponía ese aceite, que era un tipo repelente y a su vez medicinal aplicación. Cuando no utilizaban prensas, que eran unas ruedas grandes de piedra en donde pasaba encima de los olivos, los más pobres usaban unos recipientes que se ponía en el suelo, se ponían las olivas, nos sacábamos los zapatos, nos lavábamos un poquito el pie y entrábamos a pisar olivos por medio de pisadas. Ese aceite servía también para la cocina, para fines medicinales, fines religiosos, para los enfermos. Nosotros, como los olivos de ese tiempo, también en ocasiones Dios permite que nosotros seamos machacados. O en la prensa, que son las pruebas, o literalmente Dios usa personas que nos pisen para sacar de nosotros lo que Él quiere, hasta que quede poco o nada de nuestra autosuficiencia. Solo así es cuando comienza a salir todo el aceite que tiene que fluir de adentro hacia afuera y somos transformados a la semejanza de Cristo Jesús. Vamos al último texto bíblico de esta mañana, Jeremías capítulo 48, verso 11. Recordarán que cuando hablábamos del profeta Elías hace unos meses atrás, un hombre moldeado según el corazón de Dios, según la voluntad de Dios, habíamos usado este texto para entender qué es lo que Dios quería con Elías, porque Dios le había sacado a Elías de Kerib, allí del arroyo, de la cueva segura, del servicio con el catering de los cuervos, y ahora le manda a Sarepta, que literalmente Sarepta era también fundición, horno de fundición. O sea, Dios le estaba sacando a Elías de un lugar y lo estaba mandando a un horno porque quería todavía seguir purificando en él el profeta que él quería hacer cambios. Entonces, para comprender esos movimientos en la vida de Elías, leíamos Jeremías 48, verso 11 y verso 12, porque aquí hay una figura que usa Dios que dice: quieto estuvo Moab desde su juventud. ¿Cómo estuvo Moab? Quieto. Y sobre sus sedimentos ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija. Ni nunca estuvo en cautiverio, en tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Verso 12. Por eso vienen días, dice Jehová, y que yo enviaré a trasvasadores para que trasvasaran y vaciaran sus vasijas y rompan sus odres. Entonces, cuando la uva era procesada y se tenía el jugo de la vid, se colocaba en ese odre nuevo. Ese odre era rebalsado con jugo que tenía sedimentos que con el tiempo iban bajando, restos o de semilla o de la piel de la uva o del zumo de la uva, y quedaban en el fondo. Entonces era necesario, para que esa uva no tome el sabor amargo de los sedimentos y cambie su dulce aroma, de cambiarlo cada tanto de una vasija vieja a una vasija. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: nunca se coloca vino nuevo en odre viejo? Por eso, porque es contaminante, es ilógico. Moab no experimentó esos cambios de vasija en vasija. Por eso sus sedimentos, que es el pecado, los contaminó y los arruinó. Dios muchas veces permite movimientos, cambios, procesos en nuestra vida para que no nos aferremos, no echemos raíz a este mundo.
Es posible que todo esto sea un proceso. Por eso el completo crecimiento se produce cuando somos quebrados, cuando somos procesados en nuestros propios Getsemaní. Solo cuando vivimos bajo esas condiciones que podemos experimentar cosas grandes del Señor. ¿Saben lo que dice la hermana Huay? Permítanme leer una exquisita cita. Ella dice, el hombre puede crecer en Cristo, su cabeza viviente. No es tarea de un momento, sino de toda una vida ese crecimiento. Crecimiento diariamente en la vida divina. No alcanzará la completa estatura un hombre perfecto en Cristo hasta que cese su tiempo de prueba. En tanto yo viva, tengo pruebas. En tanto no cesen la prueba, quiere decir no cese mi vida, Dios sigue gestando en mí procesos para obtener cambios. El crecimiento es una tarea continua, sigue diciendo ella. Los hombres con pasiones encendidas están constantemente en conflicto consigo mismo, pero cuando más dura sea la batalla, tanto más gloriosa será la victoria y la recompensa eterna. Pensemos en algunas declaraciones, y yo quisiera cerrar con estos refranes, algunas declaraciones que personas han declarado, han escrito, han concluido luego de haber pasado por procesos duros en sus vidas y haberlos ministrado sabiamente. Cuando parece que estás derribado por los procesos. ¿Conocen este refrán del árbol caído? Todos hacen leña. Permítanme completar esta frase de esta manera. Del árbol caído todos hacen leña, pero Dios es el único que de la leña puede volver a ser un árbol. Dios sí que sabe restaurar vidas. Cuando parece que todo está perdido, si Dios te envía a un desierto, no pasarás sed. ¿Escuchó bien? Si Dios te envía a un desierto, no pasarás sed. Pero si tú vas a un manantial sin Él, es probable que te deshidrates. No es el lugar, no es la circunstancia, es la persona. ¿Con quién estoy? ¿Qué miro? ¿Las circunstancias o miro a Dios y su promesa? Cuando parece que estás solo frente a la batalla de esta vida. Muchas veces escuchamos esta declaración. Si no puedes contra tus enemigos, ¿cómo dice? Únetelos. Permítanme corregir, porque está mal esa declaración. Si el diablo te ataca, lo menos que tenés que pensar es unirte al diablo. ¿Está bien? Entonces permíteme reeditar esta frase. Si no puedes con tu enemigo, únete a Dios. Él es el que vence a nuestros enemigos. Cuando te sientas que tus puertas a veces se cierran, como se le cerró la puerta a Elías allí en el Querib y se le abrió la puerta de Sarepta. Las puertas cerradas del arca libró a Noé de un diluvio. La puerta cerrada del arca liberó a Noé de un diluvio. Porque si no se cerraba la puerta del arca, ¿qué pasaría con el diluvio? Entraría con la puerta. La puerta cerrada del arca libró a Noé de un diluvio. No se queje cuando se le cierran puertas. No sabemos de qué diluvio Dios puede estar cuidándonos. Dios solamente quiere conformar en vos y en mí un discípulo, un hijo, un cristiano que dependa solamente de su providencia. ¿Cómo enfrentaremos nosotros las dificultades del tiempo del fin si no es confiando solamente en Dios? Recuerda, Romanos 8:18 leímos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros se ha de manifestar. Comparemos que las dificultades son pequeñas ante las bendiciones que recibiremos en el reino de los cielos. Pedro dijo, amados, no sorprendan del fuego de la prueba que vendrán, como si algo extraño ha de acontecerlos a ustedes, sino gócense cuando son participantes
porque están participando de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria traiga alegría. Y si son vituperiados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, son bienvenidos, porque el Espíritu Santo, el Espíritu glorioso, reposa sobre vosotros. Esta corta declaración me hace acordar este cantito que cantábamos los niños, seguimos siendo de esos niños. El diablo anda enojado, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque ando con Jesús. El diablo anda enojado porque ando con Jesús. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Que tus procesos te acerquen a Dios. Que las dificultades, las luchas, las cuestiones que tengas que enfrentar, solamente te lleve a los brazos de Cristo Jesús. Y día a día aprendamos solamente a confiar en Dios.